Mira, yo creo que lo primero que hay que establecer claramente es que la Constitución, a través del artículo 187, en su numeral 20, establece que para poder allanar la inmunidad, suspender a un diputado, se requiere mayoría calificada. El artículo 200, que es al que se refiere el presidente de la Asamblea Nacional, de forma muy manipulada, por cierto, lo que establece es que el allanamiento, que es competencia de la Asamblea Nacional, pero donde se califica cuál es la mayoría que se requiere es en el 187. No tiene sentido decir que para la suspensión de un diputado por una, dos o tres sesiones como medida disciplinaria se requiere las 2/3 partes y para una cuestión que acarrea hasta la inhabilitación del diputado pues se requiere simple mayoría. Yo creo que es una muestra muy clara que al no tener la mayoría necesaria para poder allanar la inmunidad, pues recurren a este tipo de actos absolutamente inconstitucionales para arrebatarle la inmunidad a Richard Mardo, que no es de él, sino del pueblo de Aragua que lo eligió, porque un diputado está allí para defender al pueblo por el cual fue electo y para poder protegerse en sus intervenciones, en sus opiniones, del poder del Estado. Y ahí justamente tenemos que hacer una reflexión. Al final lo que estamos viviendo en Venezuela es como todos los poderes están absolutamente conculcados, arrodillados, secuestrados por el Poder Ejecutivo que lo utiliza para criminalizar a la oposición, para tratar de aniquilar moralmente a quien tiene una opinión distinta. Y en el caso de Richard, lo que le están cobrando es que se haya convertido en un líder popular en el estado de Aragua, que le está haciendo un contrapeso al gobernador de Aragua, quien ha pedido su cabeza públicamente y que al final lo que están es tratando de evitar que pueda ser candidato a la alcaldía de Maracay porque se convertiría, por supuesto, en la alternativa de ese estado. Con lo cual, creo que es muy importante que todas las personas que nos están escuchando entiendan que en Venezuela no podemos seguir viviendo en un estado de situaciones según la cual el gobierno va tratando de acallar a quien piensa distinto, a quien opina distinto y a quien tiene legítimo derecho de defender sus ideales. Porque además está decir que no existe ningún delito en el caso de Richard Mardo. Hemos demostrado que las pruebas son falsas. Las pruebas que presentaron con cheques que supuestamente estaban a su nombre fueron claramente evidenciadas que eran cheques a nombre de otras personas y que fueron forjados. Ahí sí debería haber una investigación. Richard Mardo nunca ha utilizado dinero público porque no los ha recibido y sí ha logrado conseguir que mucha gente pueda ayudar para que él pueda operar a niños que están desahuciados o a personas que no tienen vivienda conseguir una vivienda o una silla de rueda a quien no podía ni siquiera moverse. Lo van a culpar, lo van a castigar por el hecho de ayudar al más pobre. Creo que eso es una demostración clarísima del profundo temor que siente este gobierno frente a los liderazgos emergentes de la Unidad Democrática, porque no es solamente Richard Mardo, es María Corina Machado también, es el gobernador Henry Falcón, es el ¿Vienen gobernador más? ¿Usted Guarulla. cree que vienen más Absolutamente, investigaciones? pero sí que lo han anunciado y lo han dicho. Es la criminalización total de la disidencia. Es una arremetida contra la unidad democrática y en nuestro caso contra Primero Justicia brutal. ¿Por qué? Porque somos la principal referencia, porque hoy el país tiene una alternativa en la mesa de la unidad y en quienes estamos haciendo vida política allí para poder lograr un cambio en Venezuela. Porque están tratando de desviar los grandes temas nacionales, los grandes problemas que aquejan a los venezolanos, con ollas podridas que nadie les cree. ¿Cómo es posible que este gobierno no discuta absolutamente nada de lo que ha ocurrido con la corrupción y con la utilización de miles y miles de millones de dólares que se han utilizado para que unos pocos puedan beneficiarse y llenarse de dinero y frente a eso hagan silencio? Y lo que nos digan del lado del oficialismo es que sencillamente el poder se utiliza justamente para favor de quienes están en el gobierno. Yo creo que eso tiene que demostrar en Venezuela a los venezolanos, los más humildes, que todos estamos sujetos a la arremetida de un gobierno que no cree en la decisión de un pueblo cuando tiene derecho a cambiar y a emitir una opinión.